Laplace y queda. Bien, esto vamos a proceder a dividir entre r por teta para poder separar las variables y quedaría ¿qué va a pasar ahora? Esto lo vamos a multiplicar por r a la 2 para eliminar el denominador y quedaría después de que obtenemos esto, procedemos a separar tanto la parte radial como la otra parte y quedaría esto va a ser igual a lambda menos teta prima prima sobre teta va a ser igual a lambda. Ahora tenemos del lado izquierdo una expresión que depende solo de r y de este una expresión que solo depende de teta. Para que estas dos expresiones sean iguales para todo r y para todo teta, tenemos que buscar una constante que sea igual. Y esta constante es la que llamamos lambda. Ahora vamos a tener las dos ecuaciones diferenciales de aquí sale y aquí sale y aquí salen dos ecuaciones diferenciales, una que depende del radio y otra que depende del ángulo. Entonces, procedamos con las condiciones de fronteras angulares. Las condiciones son como u de r, teta es igual, entonces y u de r esto también igual a 0. Como r de r no es 0 para todos los puntos, debe cumplirse que teta de 0 sea igual a 0 y teta de pi también sea igual a 0. Las condiciones de los lados rectos afectan directamente a la función angular, teta. Como los lados rectos están entre teta igual a 0 y teta igual a pi, la temperatura ahí sabemos que es 0. Esto nos obliga a que teta de 0 sea igual a 0 y teta de pi también sea igual a 0. Entonces, teta prima prima más lambda por teta va a ser igual a 0. Teta de 0 va a ser igual a 0, al igual que teta de pi va a ser igual a 0. Ahora, esto aquí va a ser nuestro problema angular. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis.
n a la 2 sale esta ecuación radial, que sería radio a la 2 por r' más r' menos n a la 2 por r igual a 0. ¿Qué pasa? Que esta ecuación radial se resuelve por lo que nosotros conocemos por la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, usando la ecuación de Cauchy-Euler, tenemos r igual radio a la n. Entonces, r' va a ser igual a n por radio elevado a n a la menos 1. R' va a ser igual a n menos 1 por radio m a la menos 2. Muy bien. Sustituimos. Quedaría entonces r a la 2 a n menos 1 menos 2. Cerramos esto, más radio a la 11 por 7 m a la menos 1 menos m a la n igual a 0. Esto lo vamos a simplificar. M a la menos 1 radio a la n igual a 0. Factorizamos. Esto va a ser igual a 0, n va a ser igual a n, tanto positivo como negativo. Por tanto, r de radio va a ser igual a c sub 1 radio a la n más c sub 2 radio a la menos n. Y así queda la ecuación. Ahora vamos a eliminar radio a la menos n, o sea, esto. Como la planta incluye el centro, es decir, radio igual a 0, la temperatura debe mantenerse finita. Pero este término, radio a la menos n, igual, puede ser, este término puede ser igual, radio a la menos n, puede ser igual a 1 entre el radio a la n. Y esto se hace infinito cuando radio es igual a 0. Pero esto no tiene sentido físico, porque la temperatura no puede ser infinita en el centro de la placa. Por eso vamos a eliminar este término. C sub 2 va a ser igual a 0 y va a quedar R sub n del radio va a ser igual a C sub 1 por radio a la n. En las soluciones triviales nos quedan R sub n del radio igual a radio a la n
y teta sub n de teta va a ser igual a seno de n por teta. Entonces, u sub n de radio coma teta va a ser igual a sub n por lado de la n seno de n por teta. Cada valor de n va a producir una solución particular. Como esta ecuación es lineal, podemos sumar todas las soluciones. Pero, ¿con qué vamos a sumar? Con lo que nosotros conocemos como superposición. Y quedaría algo así. U de r, teta radio va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito a sub n, la sumatoria de a sub n por radio a la n seno de n por teta. Esta es la solución general. Ahora tenemos que encontrar los coeficientes de a sub n usando las condiciones del borde curvo. Aplicando la condición de u de c, teta, que va a ser igual a u sub 0, o sea, esto que tenemos aquí, vamos a sustituir radio igual a c y quedaría u de c, teta va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n c a la n seno de n por teta. Pero u de c, teta va a ser igual a u sub 0. Entonces u sub 0 va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por c a la n por seno de n por teta. Aquí estamos expresando una función constante de u sub 0 como una serie de seno en el intervalo desde 0 hasta pi. Esto vendría siendo una serie de Fourier de senos. Ahora utilizaremos la serie de Fourier de senos y cosenos. La serie de Fourier de senos y cosenos, la fórmula general es f de teta va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de sub n seno de n por teta, donde d sub n va a ser igual a 2 entre pi de integral de f de pi, f de teta, seno n por teta de teta. Ok. En nuestro caso, f de teta va a ser igual a sub 0 y b sub n va a ser igual a sub n por c a la n. Entonces, a sub n por c a la n va a ser igual a 2 entre pi de la integral u sub 0 de seno por n de seno n a la teta
días, tardes, noches, en el horario que me estén observando. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio gráficamente, el que resolvimos anteriormente en videos anteriores. Yo estaré utilizando Octave porque es un programa en el cual yo me siento muy cómoda. Lo he utilizado anteriormente y bueno, utilizaremos un poquito de programación simple, pero yo estaré explicando cada paso para que no se pierdan y puedan disfrutar de la belleza de este ejercicio porque realmente da una gráfica muy bonita. Entonces, comenzaremos utilizando linspace. Linspace, vamos a llamarle una función en la cual nosotros vamos a crear los valores de R y de teta. Entonces decimos que R minúscula va a ser igual a linspace. Ok, checamos que todo esté bien. Linspace de 0, 1, 100. Cerramos, punto y coma. Muy bien, entonces ahora es de teta y decimos que teta igual a linspace de 0, pi y 100. Muy bien, cerramos con punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otra función llamada mescript para crear la malla de punto 2t. Entonces decimos, abrimos corchete, R, TH, cerramos corchete, ponemos mescript, abrimos paréntesis, R, entre teta, y cerramos con punto y coma. Muy bien, entonces vamos a convertir ahora, vamos a decirle al programa que nos convierta estas coordenadas polares a cartesianas. Entonces decimos que X va a ser igual a R punto, nuestro querido coseno, perdón, tenemos que poner un asterisco, coseno, abrimos de nuestra función. Cerramos, wow, ¿qué me pasa? Ya, cerramos, observamos, todo está bien, hacemos lo mismo, pero ahora con Y, y utilizaremos el seno, obviamente. Entonces decimos seno, TH, cerramos. Entonces le vamos a decir al programa que nos dé un pequeño ejemplo. Ponemos U, R, hacemos lo mismo, pero ahora con el seno otra vez, y DTH, y le ponemos el signo, perdón, el %, y le ponemos ejemplo para que él lo entienda. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar la función surf, que es para generar la gráfica en 3D. Entonces ahí sí le ponemos surf y le decimos, le ponemos las coordenadas X, Y y U. Cerramos y bueno, nos da una gráfica muy bonita como le había comentado anteriormente. La gráfica, como ustedes pueden ver, muestra la distribución de la temperatura en la placa semicircular. Como ustedes pueden ver, se observa que la temperatura es 0 en los bordes rectos y aumenta hacia el interior. Además, el comportamiento es senoidal con respecto al ángulo y depende del radio R, como lo habíamos visto, lo que hace que la temperatura crezca a medida que nos acercamos al centro. Entonces, muchas gracias.